A esta conversación invitamos a la cantante y directora de coro Cecilia Barrientos, quien tiene una importante trayectoria como directora coral. Funda y dirige el coro Balmaceda 1215, es directora ayudante del coro Crecer Cantando del programa del Teatro Municipal de Santiago junto a Víctor Alarcón, directora de coros universitarios de la Universidad INACAP sede Pérez Rosales, ex Vipro, coro de estudiantes de la Universidad Academia Humanismo Cristiano. Desde el año 2016 también crea el coro de niños del Teatro Municipal de Santiago, con lo que ha ocupado y ha participado en obras sinfónico-corales de la temporada del teatro, así como roles para niños y coros de niños de la temporada de ópera del mismo Teatro Municipal de Santiago. Y desde este año es directora del coro de niños de la Casa de la Cultura de Rancagua. En forma paralela ha desarrollado su carrera en canto en agrupaciones dedicadas a la música antigua, como el grupo Extempore, y además de cofundar la agrupación Sur Antigua. También ha participado con conjuntos de música dedicados a la música contemporánea. Ha realizado conciertos en los encuentros de música contemporánea del Instituto de Música de la Universidad Católica y de los encuentros de la Universidad de Chile Darwin Vargas, estrenando obras de compositores chilenos y extranjeros, además de participar en grabaciones con el trío Croma. Como solista ha interpretado obras de autores barrocos, clásicos y románticos y en musicales del siglo XX. Participa en la ópera La italiana en Argel de Rossini en el rol de Zulma y en la ópera Lulú de Alban Berg, todas en la temporada del Teatro Municipal de Santiago del año 2018. También participa en los musicales El hombre de la Mancha de Wasserman y Lee y en La novicia rebelde de Rogers y Hammerstein, en las dos producciones realizadas en Santiago con el rol de la Madre Superiora. Actualmente está culminando su magíster en interpretación de música latinoamericana en la Universidad de Cuyo, en Argentina, además de hacer clases de canto. Bueno, hola Cecilia. Hola. Vamos a partir la conversación hablando de por qué uno se dedica al arte y por qué uno decide hacer una vida dentro del fenómeno del arte y la música. Entonces la primera pregunta es, ¿cuándo sentiste que la música era algo tuyo? ¿En qué momento tú descubriste el fenómeno de la música para algo que te iba después a generar el fenómeno de ser profesional en eso? Cuando era pequeña, era muy chica, yo viví en una familia, nací en una familia donde tenía un papá que era profesor de música y que además tenía mucha relación con todo lo que eran los eventos musicales de la ciudad. Y por lo tanto yo siempre andaba con él. Por lo tanto yo creo que no hubo un momento en donde yo dije, no, esto es para mí, sino que siempre estuvo en la vida la música. Pero tengo un recuerdo de muy pequeñita, tenía 5 años, y yo me acuerdo haberme subido a un escenario en una cosa que no me acuerdo qué era, pero me subí a un escenario, me pusieron en la mitad y yo canté. Y en un teatro que yo en ese momento tengo la imagen que era grande, después con los años volví a ese teatro y era un teatro súper chiquitito, pero como yo era tan re chica, vi este espacio que lo encontré gigante y me acuerdo que lo pasé tan bien y fue tan natural que de alguna manera también se desarrolló por ahí. Cantaban festivales, cantaban las misas, porque mi papá tocaba en todas las misas que habían en la Catedral de Punta Arenas, ciudad de donde somos. Y siempre canté. Por lo tanto, yo creo que se definió muy tempranamente de que algo en mi vida tenía que aparecer la música. En algún minuto de la vida tenía que estar la música conmigo. Ahora, tu papá, además de ser el organista de la Catedral de Punta Arenas, tenía coros y tu mamá cantaba en coros. Mi mamá cantaba en el coro de mi papá, yo cantaba en el coro de mi papá, cuando habían cosas de Navidad, de cantar en las poblaciones o cantar a los indigentes, partíamos a cantar. O sea, el canto siempre estuvo, el canto coral o el canto solista. Entonces sí, era una cosa muy instalada, siempre. Ahora, dentro del formato de aprender porque estaba ahí, digamos,
hay un momento en donde tú decides. ¿Buscaste otro tipo de esferas en el arte en ese proceso? Sí, pues muchas. Yo incluso podría decir que si bien la música estaba muy instalada como parte de la familia o parte del quehacer, yo tenía una pata, digamos, puesta en la danza. Yo hacía ballet, yo hacía, y de manera mucho más constante que quizás la música, y tocaba piano. Entonces tenía la posibilidad de, qué sé yo, tener largos entrenamientos con la danza y luego irme a la academia a tener mis clases de piano. Y claro, en algún minuto dije, ya, quiero ser bailarina. Eso fue como la primera cosa. Después dije, no, quiero ser pianista. Me ponía tan nerviosa para tocar piano que dije, por aquí no va la cosa. Pero algo que tenía como súper claro era que yo cantaba con facilidad y que me gustaban los escenarios. Eso eran dos cosas que yo tenía como muy claro. O sea, yo salía del colegio, que el colegio estaba al frente del teatro, cruzaba y me quedaba ahí hasta... no necesariamente ensayando lo mío, sino que mirando cómo terminaba el ensayo. Y eso fue muy importante, pero sí anduve dando vuelta por las cosas del arte y por otras cosas también, como posibilidades de decisión. Eso es lo que nosotros también hemos estado preguntando en esta serie de conversaciones. ¿Cuándo tú decides definitivamente y cómo decides definitivamente dedicarte al proceso de la música? Y en este caso... llegué por la pedagogía, llegué por la conjunción en que teniendo dos papás profesores con una pasión por la pedagogía increíble, yo creo que vi tanto amor ahí que de alguna manera también me tiñeron un poquito con esa posibilidad. Luego me di cuenta que me gustaba enseñar. Y luego junté, me gusta el escenario, me gusta la música, me gusta todo esto, me gusta enseñar pedagogía música. Y como estaba el proceso de salir, digamos, del colegio y estaba la cosa que yo quería seguir estudiando, bueno, ahí está. ¿Qué estudiaba? Pedagogía música. Ahora, en la época en que tú decidiste pedagogía en música, ¿eso no se daba en Punta Arenas? No. De hecho, la pedagogía en música creo que se da hace como 4 años recién. ¿En Punta Arenas? Claro, en Punta Arenas. Ya. Claro, yo vivía en una ciudad donde había en ese momento, en ese tiempo, ciertas limitaciones con la posibilidad de seguir estudios superiores. Había todo un cuento muy técnico que no era de mi necesidad, digamos, y para eso, bueno, era lógico que había que trasladarse como parte de las culturas, yo creo que de las zonas extremas, que hay que un poco, en ese tiempo, trasladarse al norte a poder estudiar, digamos, si uno quería estudiar este tipo de cosas, como la música. Y entonces tú ya emigras desde Punta Arenas ¿a dónde? Me voy de Punta Arenas a Valdivia y ahí hago la pedagogía en música en una escuela preciosa, inspiradora, que más allá de que creo que la formación era muy interesante, y creo que el contexto, la magia del lugar, el estar estudiando y ver el barquito pasar por fuera con ese atardecer sobre el río, creo que además tiñó de magia este proceso que era universitario, académico, de instrucción. Más todavía enamorada de la posibilidad de estudiar música y más feliz de haber tomado como esa decisión. Ahora, dentro del conservatorio de la Universidad Austral y donde se daba esta carrera, ¿te acuerdas de personas que hayan sido como fundamentales para que tú pudieras pensar que esto que habías decidido era algo real y no llegar a las dudas que normalmente uno tiene cuando se pone a estudiar profesionalmente algo? ¿Hay personas que tú reconozcas que son como fundamentales en que te empujaron a decir, ok, esto es? Sí, en esa escuela yo creo que la particularidad que tenía esa carrera era que tenía profesores muy apasionados, y todos de alguna manera
aportaron o me mostraron la posibilidad de que en cada una de las áreas se podía desarrollar mucho. Uno podía encantarse con los instrumentos, con la teoría y con todo eso. Pero hubo dos profesores. Yo llegué a la escuela de pedagogía, a mí me gustaba cantar, me gustaba enseñar, junté el escenario con la pedagogía y ahí hice pedagogía música, pero no tenía tan claro, aunque estaba desde pequeña con el tema como de los coros, como dices tú, que desde mi papá desde chica estaba yo invitada entre comillas, porque era una invitación un poquito forzada en algunas ocasiones, ¿no? Pero siempre estaba ahí. Yo no sabía que a mí me gustaba tanto los coros y tampoco sabía de que yo quizás podía dirigir. Y ahí entran dos personas muy importantes, que es el profesor Ignacio Moreno y el profesor Hugo Muñoz, que de pronto yo estaba siendo ayudante, de pronto a mí me daban ciertas cosas, de pronto me descubrí cantando más, haciendo ensayos, y ahí se abrió un mundo, digamos, de posibilidades que yo no tenía idea. Entonces, yo creo que la ayuda por ahí fue un poco con esas dos personas. Ahora, lo interesante es que los dos tenían un rol de director coral, claro, que se diferencia de lo que tú habías empezado a hacer, que era cantar. Entonces, ¿cómo pasó ese cambio? ¿Cómo fue que de repente te diste cuenta que la dirección podía ser algo más significativo que empezar a cantar o seguir cantando? ¿O tenías las dos? Sí, yo no me acuerdo mucho cómo fue, ¿sabes? Yeah. Yo no tengo tan claro qué fue lo que. Uh-huh. Pero yo recuerdo, sí, que al segundo o tercer año, ahí en Valdivia se hacían unas suertes de proyectos con músicos del norte de Santiago que iban a trabajar en el verano a hacer montajes que tenían un poquito de relación con cosas con frutillar y eso. Y llega una orquesta, o sea, yo había trabajado un poco con enseñar las partes, pero siempre desde la coralista, que era un poquito, quizás tenía un poquito más de camino recorrido que mis compañeros, entonces podía enseñar. Tocaba un poquito más de piano que el promedio, podía abordar eso y ayudar. Y recuerdo que llega un director de Santiago, llega una orquesta de Santiago, nos instalan al coro, primer ensayo, y vi esto. Y sonó, o sea, cosa que yo había visto antes, pero haber estado metida ahí con la cosa de la orquesta, lo primero que dije, yo quiero dirigir orquesta. Eso fue lo primero que dije. Pero al final también me alucinó tanto el tema como de los coros, que empecé a darme cuenta que la gestualidad y la magia de hacer sonar un colectivo era maravilloso. Y ahí se fueron solo las cosas, o sea, empezaron a dar algunas cositas, la asignatura de dirección, que me pareció que era una de las asignaturas mejor planteadas en esa universidad, en ese momento, también me mostró otro universo, y después ya me decidí a profundizar en eso. Ok, entonces en esa perspectiva, ¿qué pasa con el canto? Ahí el canto quedó un poquito funcional en ese momento como cantante de coro, porque yo estaba como muy metida en la cosa de los coros. Pero siempre cuando había que hacer un solo, tú. Yeah. O había que de repente en los coros faltaba alguien de otra cuerda incluso, el director me acuerdo que en la misma me hacía, entonces yo me pasaba a la otra cuerda. Entonces había como al final más camino recorrido, no sé si facilidad o no, pero había como una cosa mucho más cercana con la disciplina, pero quedó como funcional. Quedó como funcional durante ese periodo de la pedagogía en música. Pensando en la migración, tú sales de Punta Arenas, te vas a Valdivia y de ahí vienes a Santiago. El cambio de contexto siempre afecta, aunque uno no quiera, porque te permite ampliar horizontes, maneras, formas. ¿Cómo te afecta, sientes tú, o cómo te afectó, si es que te afectó, ese cambio de tres lugares totalmente diferentes?
Bueno, desde la perspectiva como profesional, podría separarla en dos cosas, lo profesional y lo personal, humano, digamos. Desde lo profesional, no tanto, digamos, pero claro, influyó en que se abrió el mundo. Yo cuando era pequeña y vivía en Punta Arenas había visto una sola vez una orquesta, el único teatro grande que hay. Por lo tanto, cuando hay más posibilidad, y eso, bueno, problema de las regiones extremas, y que en ese tiempo no había YouTube, no había internet, entonces era lo presencial y eso era. Y después, claro, me voy trasladando a ciudades que son más cerca de la capital, Claro. y hay más posibilidades de ver, hay más orquesta, hay más música, hay más lugares donde ver otros estilos también de manifestaciones culturales, y en esa perspectiva es como lo que influye en una cosa muy profesional. Y desde lo personal, ahí hay un tema bastante duro, porque no sé si los sureños, pero los de provincia nos manejamos humanamente diferente, yo creo, que a las capitales. Sí. Entonces hay una cosa más afectiva, más cercana, y cosas que dolían cuando uno se asienta en una capital, es que ya no hay tiempo para conversar, ya no había, o por lo menos ese tiempo, ya no había tiempo o cercanía para quedarse más allá del ensayo, porque bueno, había que trasladarse 2 horas a tu casa. Entonces esa cultura no existe en provincia. Tú te quedas conversando 1 hora y llegas caminando a tu casa, no tienes el problema de que no va a haber micro. Entonces eso fue, yo creo que lo que más, en cómo tú tratas también a las personas. En provincia uno abraza más, es más, no sé, cercano. Aquí hubo que aprender otro tipo de cosas. Bueno, esos cambios culturales y esos contextos son justamente los que de alguna manera afectan el proceso de lo que uno hace, porque mal que mal nosotros nos relacionamos entre personas. Entonces uno de los grandes problemas que hay es que, por una parte, claro, tú puedes estar viendo un horizonte maravilloso, pero hay un sinsentido en la forma de que no encuentras un contexto personal interesante. Ahora, nosotros estamos muy afectados por un proceso que fue un proceso dictatorial que limitó mucho de esos elementos, entonces yo también lo veo de esa manera, o sea, también hay una pervivencia de estructuras de sobrevivencia que tuvieron que venir en ese momento de esa manera. Ahora, en la perspectiva de cómo te sigues desarrollando hacia el canto, ¿qué pasó en el fenómeno de estar en Santiago y que se abriera el territorio? ¿Tú sigues definida a la cosa coral o ya empieza el fenómeno de buscar desarrollarte como cantante? Estando siempre participando en coros, ¿sí? Porque una de las antes de incluso entrar a estudiar a la carrera o al postítulo que había, antes de eso ya había tenido un ensayo coro. Alguien que me conocía me invitó, el Víctor Alarcón, me invitó a sus coros, y que no eran pocos. Entonces yo estaba como en varias instancias, y empecé a tener mayor protagonismo, o sea, o mayor responsabilidad. Y ahí empecé a darme cuenta que quizás yo podía hacer algo con el canto. Quizás más allá de ser una cantante de coro o una niña cantante de la ciudad austral, podía desarrollarlo de manera más profesional. Y eso me llevó a tomar clases de canto particular, y de pronto dije, ¿sabes qué? Voy a entrar en la carrera a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Y ahí estoy. Claro, pero en ese sentido entonces es súper importante, porque tú ya decides quedarte en Santiago y empiezan a abrirse las redes de trabajo, entonces ya empiezas a ser profesional, entre comillas, en el fenómeno que tú te estabas desarrollando, sí. Y paralelamente a eso entras a la carrera de canto. Claro, sí. Sí, yo he tratado de no dejar nada de lado. Eso tiene sus costos de pronto, ¿no? De tener como muchas cosas paralelas, pero he tratado de que no dejar de lado la pedagogía, no dejar de lado la dirección, que después la abordé, y así sucesivamente. Lo que va apareciendo va enriqueciendo estas posibilidades.
Entonces, no he ido como descartando. Ujú. Por estudiar canto, que fue una carrera de 8 años, por estudiar canto no dejé de dirigir, no dejé de trabajar, no dejé de hacer clases. Ujú. Eh, Y en esa perspectiva, porque entonces tú al entrar a la carrera de canto ya eres mamá. Entonces, ¿cómo relacionas, entre comillas, el fenómeno profesional con el fenómeno de tener hijo, hija? sí. Bueno, yo entro a la carrera de canto y mientras transcurre la carrera de canto nace mi guagua, ¿sí? Y que, bueno, también suma. Claro. Es como parte de la realidad. Es como que iba sumando y se entendía de que la persona que venía al mundo de una mamá así, Ujú. ¿sí? De una mamá que la llevaba a las clases, que la llevaba a las audiciones, que la llevaba a los exámenes. Entonces la pregunta, ¿cómo cambia una guagua un examen? Por ejemplo, tú tienes que dar un examen de ópera. ¿Cómo ocurría el gesto de la guagua en el... Sí, era muy, bueno, no sé si lo digo entretenido ahora, pero era un poco estresante en ese momento. Seguro. Pero tenía una red, esa red que me costó tanto establecer cuando pregunta el cambio cultural, ¿no? Sí. De que sentía que la capital era tan sola, de que era tan sola, que era tan desconfiada, que era tan lejana. Ya cuando estaba instalada, digamos, en el conservatorio había pasado sus buenos años y tenía grandes amigas y grandes redes de ayuda dentro de mis compañeros y compañeras. Entonces, Daniela, que es mi bebé, digamos, bastante grande ya, ella pasaba cuidada por mis compañeras. Entonces yo iba a los talleres y mientras me tocaba hacer una escena, estaba por ahí con alguien otro, o me tocaba dar un examen y me la cuidaban en el camerino. Entonces había una red ya a esa altura muy afectiva, muy amorosa. Y bueno, de ahí tengo amigas y amigos que hasta el día de hoy no solamente somos colegas que hacemos proyectos juntos y nos subimos al escenario juntos, sino tenemos historias juntos. Yo me acuerdo que en esa época también estabas dirigiendo el coro Balmaceda 1215, que tenía por primera vez un coro de jóvenes y que fue muy interesante como proceso porque dentro de Balmaceda, que es una estructura pensada y planteada hacia básicamente la música popular, un coro era algo extraño. ¿Cómo fue la experiencia tuya de construir eso y con guagua? Sí, eso fue bien especial, fue súper especial porque alguien que estaba instalado en ese Balmaceda 1215, actual Balmaceda Arte Joven, Exacto. ¿sí? Se le ocurrió como proyecto, ay, es bueno que aquí hay, no sé, hay banda rock, hay de todo, batucá, ¿por qué no hacemos un coro? Y en ese tiempo los directorios, las personas que dirigían nos encontraban que tener un coro era muy rasca. Claro, entonces, dicen, no, coro es muy rasca. Y bueno, después de grandes negociaciones de la persona, un gran valor, digamos, aceptan el coro, pero con una persona específica, que era Víctor Alarcón. Porque tenía un renombre. Cuando se aceptaron hacer este taller por esta persona, acto seguido, esta persona no puede, me llama por teléfono, o me habla, por ese teléfono no era tan fácil que hablar por teléfono, me habla y me dice, tienes que tomarlo tú. Voy, y ahí estuve 6 años. Entre medio de esos 6 años me casé, entre medio de 6 años nació la guagua y yo iba con la guagua a los ensayos. Siempre de alguna manera la familia estuvo metida también en todo, acompañándose dentro de las posibilidades. Ok, sería importante mencionar que la persona que estaba a cargo de Balmaceda 1215 y el proceso de arte joven y al que se le ocurrió hacer el coro es Sergio Cornejo. Sergio Cornejo, por supuesto. Claro, porque es importante que uno sepa que también es parte de la generación con la que nosotros participamos en un primer momento en la propia escuela, carrera de pedagogía en música en la Universidad de Chile, donde nosotros somos parte. Y él fue súper importante porque, o sea, él conocía más o menos cómo se gesta, porque esta cosa del coro hay que saber también, es como todo. Claro. Cada disciplina tiene su
su estructura, su forma, su estudio, su dinámica, su cultura. Cada cosa tiene su propia cultura. Y él conocía esto, y al conocerlo también fue un tremendo apoyo, y pasó a ser un cuerpo estable de Balmaceda después de que no querían. Claro. Y se hicieron óperas, se hicieron representaciones, se viajó con los chicos para todos lados, y siempre el Sergio ahí firme. Exacto. Ahora, dentro de este proceso que tú estás describiendo de cómo fuiste entrando en el terreno cuando ya uno tiene las herramientas y es profesional en el fenómeno de la música, ¿cuánto tiempo necesitaste para poder llegar ahora al otro fenómeno que era como cantante, como solista? ¿Cómo fue ese proceso para llegar a después a hacer los roles y ser considerada una persona a la que invitan a diferentes ahora situaciones musicales importantes? Después de mucho darle vuelta, yo si bien estudié la carrera, me titulé, con todas las posibilidades dentro del trayecto de formación, o sea, desde momentos interesantes a momentos no tan interesantes. De acuerdo. Sí, emocionalmente hablando, digamos, con mucha, de repente con muchas trabas o de repente no tanta motivación. Bueno, yo siempre tuve claro que quería terminar, independiente de lo que pasaba alrededor, iba para adelante. Y llegó un momento que ya después de tener el título y teniendo otras posibilidades, siguiendo trabajando, como te decía, sumando cosas, llegó un momento que no me acuerdo cómo ni cuándo, que yo dije, me decidí. Y dije, ¿sabéis qué más? Soy cantante. Porque siempre sí, pero es cantante, sí, pero también soy tal, también soy esto, como metiendo todo. Y no digo que ser cantante sea más que todo lo otro, sí. Pero era como que siempre el canto es tan transversal. Si el profe de música canta, el director de coro canta, el cantante, entonces de repente dije, no, yo soy cantante, quiero audicionar, quiero estar ahí, quiero de alguna manera enfrentarme a lo que es esta cultura de ser cantante. Había muchos comentarios, no, es que lo que pasa es que tú no tienes una personalidad de cantante. Por ejemplo. Entonces, claro, son ciertas cosas que uno de repente lo traban en la decisión. Pero bueno, me decidí y ahí fue que lo que es la vida empiezan a aparecer más cosas. Pero eso, fue una cosa como interna, como ya, yo soy, punto, yo canto, te gusta o no te gusta, yo canto. Eso. Ahora, lo interesante del proceso es que en los roles que tú has hecho, por una parte están los roles de música popular y están los roles de ópera tradicional. ¿Cómo ocurrió eso? ¿De qué manera se produjo esa situación y cómo tú lo aceptaste? Porque normalmente cuando uno dice, no, yo soy cantante de ópera, entonces soy de ópera nomás y no me meto en los otros territorios que son un género importante al día de hoy. Yo creo que se juntan dos cosas. Que soy muy curiosa, que me gusta, así también llegué a la música contemporánea, por curiosidad. Y porque también hay un tema laboral. Claro. O sea, excepto específicas personas, digamos, ciertas personas que pueden decir que solo hacen ópera, pero tampoco, porque también hacen docencia, por ejemplo, o también hacen otras cosas. No te da el mercado para hacer solo música. A mí me encanta el género musical, de lo musical, yo creo que me gusta más que la ópera, como porque lo encuentro más completo. Hay muchas cosas que me alucinan más. Pero no se puede vivir, no puedo estar esperando que me llegue un musical. Claro. O sea, hay que estar jugando dentro de las posibilidades, responsablemente dentro de las posibilidades que uno tiene. Y eso lo agradezco también, porque también ha instalado como una diversidad interesante. Claro. Pero sí, se ha conjugado yo creo que por esas dos cosas, porque soy curiosa y eso. Ahora, cuando tú hiciste el rol de la Madre Superiora en La Novicia Rebelde, lo hiciste en dos montajes distintas, más o menos con unos 5 años de diferencia, una cosa así, 6 años. ¿Qué descubriste cuando ya te pusiste un rol y te diste y te regalaste a ese proceso? Sí,
Bueno, la primera vez para mí fue sorprendente porque yo jamás hubiese pensado, yo iba a postular, de hecho postulé como para el conjunto de monjas, que eran como roles que tenían esa particularidad y que eran cosas que desde mi voz yo podía hacer. Y fue una tremenda sorpresa cuando me dieron ese rol. Y un tremendo susto después, claro. porque era como la única cantante dentro de todos los actores. Claro, el rol de la madre superiora, sorprendentemente en ese musical, sí, tiene, entre comillas, una canción que es específica, sí, y que es exigente. Sí, y tiene texto, y tiene escena, y yo iba por la canción. Y de repente me fui enfrentada que tuve que aprender muchas cosas si bien había hecho teatro en la facultad, o sea, cuando estudié canto, está la asignatura de teatro, que bueno, eso es otro tema, no fue tan afortunado, pero no había expertise de teatro. Claro. Entonces yo me veo al lado de gente que era que eran de escenario de teatro. Entonces fue por un lado una sorpresa, por otro lado fue mucho miedo y por otro lado fue tremendamente trabajado ese tiempo. Y cuando ya 6 años después, bueno, habían cosas personales entre medio también en ese periodo que también lo hice un poquito más complejo. Y después me enfrento a lo mismo, bueno, en un montaje igual al otro, pero al mismo rol, 6 años después, y ya había más carrete también. Sí. Ya había más escenario, habían pasado más sustos, claro, había más sustos acumulados, había más juegos acumulados, entonces de alguna manera también eso te favoreció a que, si bien en el anterior terminé pasándolo chancho, muy bien, pero lo pasé mejor. Claro. Ahora, lo que llama la atención es que justo después de eso llegan los roles en el Teatro Municipal para la ópera. El rol de Zulma del Rossini fue muy sorprendente. De hecho, la crítica fue muy positiva. ¿Qué pasó con esa subirte al escenario ahora dentro de lo que normalmente en Chile se define como el lugar donde aparecen los mejores cantantes nacionales, por decirlo de una manera directa? A ver, es una experiencia musical. Es una experiencia musical. Oye, ¿y cuánto influyó la monja, la madre superiora, en lo que tú hiciste después en tu práctica para llegar al fenómeno? Porque ahí te tienes que enfrentar a regisser extranjero, a toda una parafernalia que es bastante dura, directa. Sí. ¿Qué pasó en ese proceso? ¿Cómo lo viste de pasar de este territorio al otro territorio? El tema como de la disciplina, el tema como de los códigos, fíjate, yo no creo que sean tan diferentes. Ajá. No sean tan diferentes. Uno tiene que llegar con lo que a uno le compete bien armado, tiene que ser humilde para dejarse guiar. Uno tiene que estar en contacto con tu compañero de escena, ya sea cantando la ópera o cantando el musical o cantando un dúo, no sé, de Mendelssohn. Tienes que estar en contacto con el otro porque estás haciendo música juntos. Entonces, de esa perspectiva, yo no lo veo que sea tan diferente. Hay códigos. Sí, claro. De emisión, de cosas que se permiten en una, que no se permiten en la otra, pero por una convención más que nada, y porque cómo está construido, si tienes micrófono o no tienes micrófono, si tienes tramoya o no tienes tramoya, si con el calor, o sea, mil cosas, pero el hacer, y ojo que el hacer en el Teatro Municipal es el hacer en el Teatro de Temuco, y es el hacer en el Teatro Las Condes, o el hacer en el gimnasio, o sea, es el hacer de uno. Sí. No creo que haya una diferencia por el lugar, no sé, me atrevo a decir un poco eso, es el oficio, es ponerte a la disposición de lo que se necesita. Y si que te necesitan 5 horas para otra, 5 horas estás de la mejor manera para. No sé, es como un poco eso. Ahora, dentro de todo lo que tú has hecho, trabajaste con grupos de música contemporánea
Y pareciera ser que eso también fue uno de los elementos que permitió que tú pudieras encarar uno de los roles de la ópera Lulú, que es de un concepto y un lenguaje dodecafónico, sorprendente para cualquier cantante que siempre ha hecho música romántica o del inicio del siglo XX. ¿Cómo fue para ti esa experiencia de llegar a Lulú? Yo estaba chocha de que la primera ópera que yo hiciera en ese teatro, que yo quedara o que me llamaran, haya sido Lulú. Yeah. Entonces, desde esa perspectiva, primero estaba muy contenta, estudié mucho, no era mucho lo que yo cantaba, eran unos ensambles, pero lo estudié como no sé cuántos meses, y era cercano, no era algo tan complejo. Claro. Entonces, de alguna manera, el camino recorrido de la música contemporánea previo a eso también me ayudó. ¿Qué autores fueron los que tú abarcaste cuando hiciste música contemporánea y sigues, te siguen invitando a hacer o grabaciones o conciertos de música contemporánea? ¿Te acuerdas de algunos autores que son importantes? Me acuerdo que la primera obra que hice era de Gabriele Manca. Italiano. Uh-huh. Que yo de patúa llegué a esa obra, muy de patúa, porque una amiga que era flautista con mucha experiencia en la música contemporánea, venía de Suiza y con esas flautas raras, flauta dulce. Y me dice, oye, tengo una obra súper bonita para 2 flautas y voz. Y me la hizo escuchar. Y yo dije, sí, hagámosla. Y después llegó la partitura. Sí. Y era... O sea, yo jamás había leído algo así, jamás. Cuartos de tono jamás había hecho. O sea, había muchas cosas técnicas que yo no siquiera sabía que existían. Uh-huh. Y fue un proceso súper bonito porque fue de un estudio muy riguroso, pero siempre desde como la buena onda y desde ayudarse mucho. Uh-huh. Y yo entré a la música contemporánea con eso. Uh-huh. Y de ahí ha sido Francisco Silva. Generalmente he estrenado muchas cosas de chileno. Uh-huh. Francisco Silva, Guede, no me acuerdo cómo se llama, Guede, Carlos Zamora. He cantado cosas de Guarelo, he cantado cosas de... no me acuerdo. Lo último que hicieron, ¿te acuerdas cuando ustedes... participaron en la inauguración de una calle hace un tiempo atrás? Claro, eso fue una transcripción que hizo Sebastián Yats. Eso. De unos himnos del 1400 de la compositora más antigua que se tiene registro en Occidente, que es Casia. Que era una abadesa y todo el cuento. Pero lo sorprendente es que eso fue una performance, o sea, no solamente fue el himno, sino que fue una performance en el barrio de músicos que hay a la entrada de Cuñamaquena, que eso fue una locura. Súper bonito, fue una procesión, como estábamos en pandemia, la gente no podía acercarse al lugar a ver a estas 3 cantantes, éramos 3 que hicimos el himno. Entonces, era interesante, recorrimos todo el barrio, cantando el himno de Casia, fueron 2 horas cantando. Fue bien interesante eso. Sí. Fue bien interesante. Entonces la gente se asomaba a escuchar. Pero fue como una peregrinación, procesión, no peregrinación, procesión, porque de hecho la gente nos seguía. Fue re bonito. Fue re bonito. Ya, pensando ahora en esto, en la posición actual y siendo el profesional que eres, ¿has sentido algún tipo de prejuicio por ser mujer? Como cantante no. De hecho, casi muchas de las protagonistas de la ópera ahora son mujeres, pues así que ahí no hay por dónde. Pero como directora sí. Yo creo que el mundo de la dirección es todavía muy de hombres. Yeah. Me pasó al comienzo, sobre todo en mi trabajo del municipal de Santiago con los niños, que a mí los directores generales los primeros años no me hablaban a mí, sino que le hablaban a un varón que tenía relación con el área, pero nunca me hablaban directo. Yeah. Y en el teatro municipal, eso estaba pasando en el teatro municipal. O sea, decirme, por ejemplo, decirle a mi colega varón, los niños tienen que entrar mejor, y yo estaba al lado. Claro. Cosas así. Entonces, ahí hay un tema todavía no resuelto, quizás por miedo, por susto, porque hay mucha directora mujer que van instalada y cosas así, pero sí, todavía creo que ahí hay un tema
maestro Claro, muy instalado. claro, Entonces ahí sí, sí lo he sentido profundamente, claro. profundamente. Ahora, haciendo ya como la finalización de esta conversación, ¿qué sientes tú que le falta a nuestra cultura en el lugar donde uno se desarrolla a nivel musical? ¿O qué sueñas que sería No, yo bueno creo, yo sí, está bonito decirlo como que sueño. hoy? Yo creo que a la cultura le falta más cultura, Ok. más querer aprender, más querer conocer. Eh, yo creo que quizás de pronto el acceso a la cultura está, Mm, pero en el cómo uno se acerca o el mundo busca la cultura es quizás no tan profundo como debería ser. mm. Y ahí quedamos cojos. O sea, esta sensación de la cultura como algo entretenido, ¿tú sientes que ha sido como Yo creo que brutal? sí, Mm, a mí yo personalmente el concepto de la cultura entretenida es una patada en la guata, o sea, por decirlo elegantemente. sí, claro. Lo que no quiere decir que sea fome, no estoy hablando, pero ni siquiera debería entrar en eso, en ese parámetro Claro. de decirle entretenido y fome. Mm, Tomar la cultura solo como algo que yo tomo ahora y que después lo puedo dejar ahí. No, creo que la cultura es algo que construye al humano. Y eso yo creo que no se está entendiendo. Por lo tanto, no hay. Hay una cosa aparente, hay una cosa superflua, hay una cosa que no es lo mismo, no es profunda. claro. Y de pronto ciertos accesos a ciertas cosas que son más profundas no están a la mano de quienes están ávidos de eso, sino que alguien que solo agarra esto y después lo deja. No sé, es como eso es lo que yo creo. Ujú. Bueno, agradecemos la generosidad de Cecilia Barrientos por compartir con nosotros este repaso de un viaje que recién está comenzando y dejamos la invitación para una nueva conversación desde la Roca. Muchas gracias.